Luego hay otra serie de libros donde yo profundizo en el tema del fenómeno ovni, por ejemplo, ovnis y militares. Es espectacular cómo nos engañan, cómo nos ocultan la información y la verdad. Luego hay una serie de libros de ensayo que ya están terminados. Bueno, y ahora estoy dándole vueltas en la cabeza, bueno, no dándole vueltas, estoy preparando ya con Toño una investigación que yo creo que puede ser especialmente interesante. No será aceptada, como es habitual, por los sectores ortodoxos o la arqueología oficial, y es una investigación que tiene por escenario justamente México, y si conseguimos ponerla de pie, pues le daría la vuelta a la historia oficial. Me refiero a la posibilidad de que en la antigüedad las diferentes etnias que habitaban aquí en México hubieran podido tener contacto físico con humanidades, con civilizaciones no humanas. Y ahí lo dejo. Bueno, si me escucha. Bienvenido a México, señor Benítez. Quiero ser muy concreto en 4 preguntitas, bastante breves. En primer lugar, le quiero decir que jamás he leído su obra. La escritora Rosa Montero dice que nuestras bibliotecas de alguna manera son como una autobiografía. Entonces, interprete lo que le digo. En 1987, usted fue acusado de plagiar Caballo de Troya, y en varias entrevistas ha comentado que esa fue una situación que le dolió mucho. ¿Cómo recibió y cómo superó esa crítica de ese entonces? Esa sería mi primera pregunta. La siguiente, ha dicho también usted en varias entrevistas que las religiones manipulan al ser humano. ¿Cree usted que sus libros han contribuido a liberarnos de ese control, de esa manipulación? La siguiente, ¿qué es más importante para usted? ¿La calidad literaria de sus textos o la venta masiva de los mismos? Usted es un bestseller. Y por último, ¿cómo clasificaría su obra literaria? ¿Como textos de ficción o como de divulgación de investigaciones certeras? Gracias. Bueno, vamos a ver, empezaré por el final. Salvo algunas obras que son novelas, no es el caso del Caballo. Por ejemplo, es La Gloria del Olivo. Esa fue una novela que yo hice hace mucho tiempo sobre cómo robar la piedad de Miguel Ángel. Ahora ya no se puede, pero antes había una posibilidad. Bueno, el resto de todo mi trabajo es pura investigación, en general. Es decir, no digo al 100%, pero al 80% de mi trabajo está basado en investigaciones previas. Para mí lo más importante es el mensaje, lo que uno pueda transmitir, no la calidad literaria, que también es importante, pero no es lo más importante para mí. Lo más importante es lo que tú estás transmitiéndole al lector en ese libro, y que obviamente el 100% o el 99% de los lectores no pueden ir a Australia a ver no sé qué, o las pinturas rupestres del sur de Argelia, porque en su vida van a poder desplazarse allí. Entonces yo tengo la obligación, puesto que se me ha dado la posibilidad de llegar a esos sitios, de mostrarlo. Y cada cual que saque las conclusiones pertinentes. Respecto a su primera cuestión, efectivamente, yo en el 87, de la mano de unas personas, una de ellas posteriormente pidió perdón públicamente, me acusaron de haber plagiado, de que Los Caballos eran un plagio del libro de Urantia. El libro de Urantia, para el que no lo conozca, para mí es una revelación muy interesante que abarca muchísimos campos, y entre otros campos toca la vida, de lo que fue la vida de Jesús de Nazaret. Yo lo he leído, por supuesto, son 700 y pocas páginas, si no recuerdo mal, y yo pregunto siempre,
¿cómo es posible que yo haya escrito 8.000 páginas? Mejor dicho, que yo haya transcrito 8.000 páginas de momento. Me faltan 2 libros. Pues oiga, no es por ahí. No es cierto. Es decir, si yo hubiera plagiado el libro de Urantia, pues no tendría ningún reparo en haberlo mencionado, como he mencionado otras fuentes. Pero bueno, mire, España es un país que está a la cabeza de los envidiosos, desde siempre. Tenemos ese problema. Bueno, pues qué casualidad que los libros que se consideran plagiados son libros que tienen éxito. Los que no tienen éxito nunca son plagiados. Pues mire, me acostumbré, lo pasé muy mal durante mucho tiempo. Si no hubiera estado preparado, quizás hasta me hubiera pegado un tiro. Porque no pueden ustedes imaginar los ataques que yo pude recibir, incluyendo los periódicos de tirada nacional, que me sacaron en primera página. Bueno, pues son gajes del oficio. Yo dejé que pasara el tiempo, que la gente se diera cuenta por sí misma de que, repito, yo no soy capaz de... A ver, si yo plagio el libro de Urantia, repito, no creo que lleguen a 800 páginas, lo que es la vida de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es que los caballos suman más de 8.000? A ver, que alguien me lo explique. Voy a completar un poquito más de algo que yo sé. Fíjense ustedes que este tema lo habíamos platicado nosotros también, y usted preguntaba también si la venta era importante. Bueno, las editoriales nunca le van a decir a usted cuántos libros se venden realmente, ni le van a pagar a usted lo que realmente le tienen que pagar. Y les voy a decir algo que seguramente usted va a comprender. Este es el tercer viaje que con sus propios medios Juan José viene a México a un trabajo que estamos desarrollando, que ya les platicó él. ¿Sabe usted cuánto cuestan esos viajes? Porque hay que pagar hotel, hay que comer, hay que pagar avión, gasolinas, etc. Todo eso no se lo paga la editorial. En los libros se pierde. Sí se gana dinero a veces, pero se invierte en lo mismo. Y aunque tú no me des permiso, hay libros muy exitosos de JJ Benítez que se han agotado en un día. ¿Y sabe usted que no ha cobrado un peso y lo ha dado a asociaciones benéficas? Nadie lo sabe, ¿verdad? Porque nunca lo ha dicho él. Pero yo se lo digo hoy para que lo sepa, porque es un homenaje al trabajo que hace. No es propio. Fíjense que a veces es muy fácil admirar a alguien por su obra y hacerte tu amigo porque lo admiras. Y aquí pasó al revés. Yo me hice primero su amigo y luego lo admiré, porque es una persona realmente maravillosa, honesta, humilde, muy simple en lo que él quiere, pero sí tiene una misión importante, y el mensaje ahí está, y el que lo quiera, aunque él no es nada más en los caballos de Troya, el que lo quiera ver, pues yo los invito a que lean muchos más de sus libros y les van a encantar. Ahí en mi libro encontrarán una pregunta que le hice a Jacobo Zabludowski. Está la fotografía para que da fe, y yo le pregunté por qué, siendo él judío, le había caído también una persona acabada de Jesús, y me dijo, en eso no nos pusimos de acuerdo, y él ya lo platicó, porque era un muchacho muy entusiasta y se lo decía de una manera tan padre, tan real, que caray, tenía que sacar a este chico en ese tiempo, tenía que sacarlo en el noticiero número 1 que había en México. Era 24 horas. Yo se lo pregunté a Jacobo Zabludowski, eso ha de haber sido por el 2007 o 2006, no me acuerdo, y eso me dijo, se acordaba muy bien. La entrevista no existe, por si alguien lo iba a preguntar, porque cuando fue el sismo del 19 de septiembre del 85, Televisa Chapultepec y su videoteca, yo estaba en Televisa en ese tiempo, se cayó y se perdió esa entrevista, por eso es que no la tenemos, por si alguien quería preguntar. Eso es lo que quería aclarar nada más. Bueno, hay una cosa que ha apuntado Toño que yo no he comentado. ¿Yo he ganado mucho dinero con los libros? Sí.
Y a mi mujer, a Blanca, se la llevaban los demonios, porque todo ese dinero lo invertía en nuevos viajes y nuevas investigaciones. Y si les digo lo que tengo en mi cuenta corriente, pues le va a entrar la carcajada. Pero es la realidad. Miren, los libros de ovnis son todos ruinosos, en cualquier lugar del mundo, o casi ruinosos. Entonces, bueno, pues lo haces porque lo llevas inyectado en vena y porque te das cuenta de que es cierto, es decir, que estamos ante un fenómeno absolutamente real, que algún día será el fenómeno más importante del mundo. Bueno, pues hay una serie de locos maravillosos que estamos por ahí divulgando lo que nos cuentan los testigos. Yo no soy el primero, por supuesto, y que a mucha gente le está haciendo cambiar su mente y su forma de pensar y de actuar, que es lo que pretendemos. Pero eso es ruinoso desde el punto de vista económico. Mire, yo una vez, decía Toño con razón, las editoriales nunca declaran, sean pequeñas o grandes, nunca declaran la verdad. ¿Por qué? Porque es un negocio y porque son ladrones. ¿Para qué nos vamos a andar con medias tintas? Yo tenía un amigo que era el director de derechos de autor de la editorial Planeta, y un día, hace ya mucho tiempo, en el 90 y algo, hablábamos en su despacho en Barcelona, y yo le comenté, oye, pues de los caballos yo calculo que se han podido vender tantos ejemplares. Y el hombre se echó a reír, abrió un cajón, me enseñó un papel y me dijo, yo no te he dicho nada, y si tú publicas esto lo desmentiré. Se habían vendido 8 millones de ejemplares en todo el mundo. Yo nunca recibí ni la tercera parte de lo que le decía a este hombre, ¿no? Javier Arillo. Bueno, pero eso pasa en todas partes. En Estados Unidos, en México, en España, en la India, en cualquier sitio. Solo una pregunta más. Buenas tardes, maestro Benítez. Sin duda, Caballo de Troya, toda la saga ha sido parteaguas para mucha gente, me incluyo, y además todo su trabajo, todos sus mensajes. Maestro, yo quisiera que nos platicara un poquito respecto al rostro de Jesús que viene en el diario del Liceo y cómo llegó usted, si nos pudiera comentar qué es lo que usted interpreta de esa carita tan linda. ¿Contesto? Bueno, vamos a ver. Ese retrato en blanco y negro, al carbón, de Jesús de Nazaret, yo pienso que era Jesús de Nazaret, yo lo recibí primero en el 84, nada más salir el Caballo de Troya 1. Yo no estaba en casa. Y aquí está la persona que recibió un cartucho de cartón en mi domicilio, con una cartulina dentro. Cuando yo volví de viaje, abrí el cartucho de cartón, un cilindro, no había ningún remite, no había ninguna nota, no había nada. Y aparecía una cartulina con un dibujo al carbón, mejor dicho, foto del dibujo original, en blanco y negro. Y yo pensé que era algún regalo de algún lector agradecido. Acababa de salir el Caballo de Troya 1, pensé eso. Nunca pude encontrar el original de esa imagen, podía estar en algún sitio, nunca lo encontré, no existe que yo sepa. Y bueno, ahí se quedó el asunto. Esa imagen yo la conservo siempre en mi despacho, a mi lado, y cuando yo tengo la reunión, la primera, con el segundo piloto en Noruega, entre otras informaciones me proporciona ese mismo retrato
en un, ¿cómo se llama? Pendrive. Sí. Y me explica en la información, está en el diario de Eliseo, me explica cómo consigue ese retrato de Jesús de Nazaret. Y a mí me encantó. Jesús de Nazaret era un buen dibujante, pero la ley judía prohibía, y prohíbe todavía entre los ortodoxos, hacer reproducciones de lo que sea, ni en escultura ni en pintura, está prohibido por la ley mosaica. Jesús dejó de pintar, le llevó un disgusto terrible el haber pintado a su maestro en una de las piedras de la sinagoga donde tenían la escuela, y dejó de dibujar. Pero cada vez que tenía oportunidad, de las ciudades por las que pasaba, que solía haber dibujantes ambulantes, como los hay ahora, en muchos puertos, muchos sitios, hay gente que te hace una caricatura o que te dibuja lo que sea, ¿no? Y en una de las visitas que hace a una de las ciudades del lago de Tiberíades, del lado oriental, de la orilla oriental, él se detiene delante de la obra de uno de estos dibujantes ambulantes. El otro le dice que si quiere que le pinte, que le dibuje, y Jesús dice que no y se va. Pero el segundo piloto se queda con la copla. Estoy repitiendo lo que se me está explicando, lo que me explica en el diario de Eliseo. Total, que el segundo piloto acude a este señor en privado y le pregunta, ¿tú puedes dibujar de memoria a este señor? Y dice, creo que sí. Y le hace el dibujo que aparece en la página mía web y que está por ahí en muchos sitios ya, ¿no? Afortunadamente. ¿Eso qué significa? Pues que estaríamos, si la historia es cierta, estaríamos ante el único retrato conocido de Jesús de Nazaret. Agradezco el estar aquí, agradezco a todos ustedes que hicieron posible, el que estuviéramos aquí. La verdad, gracias a ustedes, no me la puedo creer, frente a frente a un gran escritor como es Juan José Benítez. Hace tiempo mi hija fue a España y le digo, hija, te encargo por favor, ve al domicilio, contáctalo, dile cuánto lo admiro. Por sus actividades no pudo. Y en verdad que yo ahorita es como un sueño para mí estar frente a usted, mi escritor ya no favorito, sino para mí el único, porque sí me ha hecho cambiar mucho la visión que yo tenía. Antes de conocerlo y leer sus libros, mi vida era otra, ahora mi vida ha cambiado. Y yo quisiera, como por arte de magia, cambiar la vida de mis seres queridos, que lean los libros, que piensen igual que yo, y no nada más ellos, sino demás, pero creo que no tengo todavía ese, y nunca lo lograré, ese don que tuvo Jesús de Nazaret con sus discípulos, que la vio muy difícil. Yo quisiera cambiar a mis seres queridos. Yo he logrado amar ahora a Jesús de Nazaret, lo he conocido en un aspecto verdadero, porque yo sí creo que la información que le dio el mayor Jasón, y solamente usted sabe quién fue en verdad. Yo sí creo en esa información. Y a quien me dice, ¿pero cómo sabes? Le dije, pues lee los libros. No te creas en lo que yo te digo, lee los libros, y yo siento que así vamos a llegar a una verdad, a una realidad. Yo puedo ya morir en paz, no me preocupa nada, sé que todo va a ser bonito después, y le agradezco mucho Juan José Benítez el conocerlo, el estar aquí. No me la creo, pero le agradezco mucho que estoy aquí con nosotros. Bueno, yo le agradezco mucho a mi prima sus palabras. Bien, muy breve. Yo solamente soy, no sé cómo se llama aquí al mensajero. Sí, a mí me han dado el paquete y me han dicho, llévalo de aquí a allí.
y no tengo más el mérito. Es decir, yo les agradezco sus palabras, pero yo no soy el importante ni el interesante. Es él el que aparece en los caballos, su mensaje. Y le voy a decir otra cosa, usted no tiene que preocuparse para convencer a su familia o a los suyos. ¿Sabe por qué? Yo lo aprendí de los caballos. Está sutilmente apuntado. Jesús le responde a una serie de gentes que le preguntan y dice, no, antes de nacer, cada ser humano elige lo que quiere desarrollar en este mundo minuciosamente. Y si resulta que acepta en ese lugar en el que estamos antes de nacer, no estoy hablando de reencarnación, firmas el contrato y se cumple sí o sí. Entonces deje usted que ellos evolucionen a su aire. Si les tiene que llegar el momento, les llegará. Muy buenas tardes a todos, Juanjo. Muchas gracias por tenerte aquí con nosotros. De verdad que es un gran honor, un gran privilegio tenerte. Es la tercera ocasión que tengo la oportunidad de estar junto a ti, gracias a Toño. Toño, que desde el 2011 lo pude conocer allá en la FIL de Guadalajara, luego en el 2019, y bueno, es la tercera vez. Juanjo, yo solamente te quiero agradecer por toda tu trayectoria y te quiero hacer dos preguntas. La primera, que nos expliques un poquito tu relación del número palo cero palo, el 101, y que nos hables un poquito acerca de la vida después de la vida. Muchas gracias. Bueno, el palo cero palo es una historia un poquito larga, pero bueno, la sintetizo. En el año 96, yo estaba en un viaje con Blanca en Egipto. Estaba desarrollando una investigación que dio lugar a un primer libro que se llama Ricky Bell. Y yo estaba muy perdido. Era un tema tan complejo que me sentía perdido. Y yo pedí una señal a los cielos. Me gusta mucho pedir señales, cuando verdaderamente lo necesitas, o tienes una duda especial o grave. Bueno, y yo pedí una señal. A los pocos días fuimos a un sitio que se llama Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí. Íbamos a subir al monte Sinaí. Yo nos dimos un baño por la tarde, porque había que esperar a la noche para subir por la temperatura. Y por resumiros, yo encuentro, Blanca pierde un anillo de oro que yo le había regalado. Yo me pongo a bucear y al cabo de una hora, con un fondo de coral, si no ves caer el anillo es muy difícil encontrarlo. Y cuando ya me salía, por el frío, me encuentro un anillo de plata con 101 en su exterior. Yo me quedé muy asombrado porque pregunté, nadie había perdido ningún anillo y claro, imaginaros que estás buscando un anillo de oro y te encuentras uno de plata, brillante, en mitad de un pañito pequeño de arena. Volví a España, eso fue el 25 de julio del 96. Unos días antes, el 16 de julio, en un pueblico muy pequeño de España, en Andalucía, se llama Los Villares, un señor, un paisano, había salido con su perrito a dar un paseo y vio de repente una nave con una cúpula y 3 seres. En la cúpula estaba 101. A partir de ahí empieza una larga historia con ese 101, que para mí al final se ha convertido, cuando yo lo veo por ahí, en algún sitio, una matrícula de un coche, una placa, es algo como si alguien te estuviera diciendo, lo que estás pensando está bien, tranquilo, no te preocupes. Y la otra no sé cuál era la pregunta. Vida después de la vida. Pues mire, la vida después de la vida, yo llevo investigados más de 1000 casos. Saqué un libro que se llama Estoy bien, estoy preparando otro que se titula Azul, que son casos y casos y casos de todo el mundo, de personas que dicen haber visto a familiares y amigos que estaban muertos.
Para mí no cabe la menor duda, al 150% de que después de la muerte, del brevísimo apagar la luz, hay vida. Y una vida espectacular, que no podemos describir, no tenemos palabras. Pero es así, al 150%. Gracias.